Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es para mí un honor poder ser parte de este webinar, cuyo título es PET-RM en tumores cerebrales. Como ustedes saben, la PET-RM es un método de imagen que permite tener, por un lado, la información del PET y por otro lado, la información anatómica precisa y en ocasiones también funcional de la resonancia magnética. Eso en la patología neurológica y por ende en la patología tumoral es muy importante. Algunas de las ventajas de este método es que al limitar la radiación de la tomografía va a ser un método de estudio que disminuye la radiación a los pacientes, pero además, gracias a la ventaja de tener estos dos métodos de imagen en uno solo, vamos a poder determinar de una manera no invasiva el grado de tumor, guiar la biopsia en tumores que son heterogéneos, caracterizar la extensión tumoral, identificar cuando existan tumores residuales, hacer la diferenciación entre radionecrosis de recurrencia tumoral y, por supuesto, evaluar la respuesta del tratamiento, quimioterapia, cirugía o radioterapia. Las siguientes dos sesiones van a tratar de ejemplificar y demostrar esto que acabo de comentarles. La primera plática es el papel de la medicina nuclear y la imagen molecular en la caracterización de tumores cerebrales. Está a cargo del doctor Ubi Cancino Ramos. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es especialista en medicina nuclear e imagen molecular del Instituto Nacional de Cardiología. Hizo un curso de alta especialidad en medicina nuclear oncológica, molecular y terapéutica, también en el Instituto Nacional de Cancerología, y la alta especialidad de neurociencias nucleares en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ambos avalados por la UNAM. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Medicina Nuclear del Centro Médico Nacional Siglo XXI y es adscrito al grupo CT Scanner en CT Scanner del Sur. Por favor, doctor Ubi. Hola, antes que nada quiero agradecer al grupo Z Scanner por la invitación a participar en el webinar PET-RM en tumores cerebrales. El tema del día de hoy es el papel de la medicina nuclear y la imagen molecular en la caracterización de los mismos. Los objetivos de la plática son señalar las ventajas de la imagen híbrida, así como describir los principales radiotrazadores PET en el área de la neurooncología y sus principios biológicos, conocer las aplicaciones clínicas de la imagen híbrida y destacar el valor diagnóstico y pronóstico del uso de estas imágenes de medicina nuclear y imagen molecular en el área de la neurooncología. Es muy bien sabido que la evolución de los métodos de imagen a través del tiempo ha ido a pasos agigantados. Si muy bien en un inicio teníamos las imágenes morfológicas, posteriormente se han ido desarrollando aparatos más precisos que nos delucidan un poco más la ultraestructura del cuerpo, así como las imágenes funcionales han ido a la par. Y muy bien, la fusión entre estos estudios de imagen anatómica con la imagen funcional surge la imagen híbrida, que es la fusión entre la imagen anatómica, ya sea de una imagen de tomografía o una de resonancia magnética, con un radiotrazador, que es la imagen funcional, en este caso un radiotrazador PET, y propiciando así la imagen híbrida. Los radiotrazadores disponibles con medicina nuclear van a subyacer en los procesos fisiológicos a nivel molecular que ocurren en el cuerpo humano. Y es así como vamos a tener los diferentes radiotrazadores dependiendo de la vía metabólica a evaluar. Las aplicaciones en la neurooncología son vastas para la localización primaria de un tumor a nivel cerebral, la estadificación, restadificación, respuesta al tratamiento, sospecha de recurrencia, diferenciar la radionecrosis entre la recurrencia tumoral y la guía de la biopsia, así como también otros escenarios que es la encefalitis y los síndromes paraneoplásicos. Vamos a comenzar por el radiotrazador más común, que es el 18-fluor-FDG.
en cual se emplea para visualizar la afección cerebral en cuanto a la actividad tumoral, encefalitis y síndromes paraneoplásicos, partiendo del principio funcional de que la glucosa es la principal fuente de energía. Las neuronas no tienen capacidad de almacenarla, por lo tanto requiere un aporte continuo para el funcionamiento. Y es así como las neuronas con un problema funcional van a tener cambios en el metabolismo y por lo tanto en la representación de la imagen funcional. A nosotros, al administrar el 18-fluoro-FDG, va a ser captado a través de las células neuronales por los GLUTs, en este caso el 1 y el 3, que son los más comunes, y va a ser internalizado a la célula. Posteriormente va a ser fosforilado por la exoquinasa a FDG6-fosfato y va a quedar atrapado dentro de la célula, pues ya no va a seguir la vía metabólica de la glucosa. Al ser un análogo, no es completamente igual. Y nos va a traer la representación en imagen funcional de estas imágenes. Y es así como las zonas hipofuncionantes se van a ver como hipometabólicas y las zonas hiperfuncionantes se van a ver como hipermetabólicas. Este es el caso de un paciente femenino de 72 años en el cual se sospechaba una metástasis cerebral y por lo tanto deciden realizarle un PTRM de cuerpo completo. Si bien podemos observar que a nivel corporal no se observa ninguna zona de incremento anormal del metabolismo, podemos identificar adecuadamente y con el uso del PTRM de la lesión a nivel cerebelar, así como su adecuada caracterización molecular. Este fue diagnosticado como un linfoma del sistema nervioso central. Es así como podemos ver en el uso del FDG a nivel de las masas cerebrales, de forma general, va a ayudar a la caracterización y ayuda a predecir la histología con base en el sistema cuantitativo SV. En general, los gliomas de alto grado tienen a mayor captación con el FDG versus los de bajo grado. Pero si lo comparamos con la materia gris normal, vemos que un glioma de alto grado puede ser hiper o isocaptante y un glioma de bajo grado puede ser iso o hipocaptante versus la captación normal en la corteza cerebral. Y un linfoma del sistema nervioso central va a ser mucho mayor el nivel de SV que puede presentar versus un glioma de bajo grado o versus los gliomas en general. Y las metástasis cerebrales que vengan de cánceres a nivel corporal tienen una amplia gama de SV que puede variar desde tener ausencia de la captación hasta grandes captaciones, mucho mayor que algunos gliomas. Es así que las indicaciones del FDG podemos ver que el diagnóstico primario tiene una sensibilidad del 43% y una especificidad del 74%. La clasificación tumoral, un glioma de bajo grado versus uno de alto grado, una sensibilidad del 63% y una especificidad del 89%. Ayuda al pronóstico, ayuda a la biopsia guiada, dirigiendo la biopsia hacia las zonas de mayor metabolismo y también a diferenciar entre un glioma o un linfoma del sistema nervioso central versus una infección. En el seguimiento de las lesiones cerebrales puede ayudar a la evaluación de la respuesta al tratamiento, a evaluar hacia sospecha de alguna transformación maligna de un glioma de bajo grado o a diferenciar entre la progresión y los cambios post-tratamiento con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 79%. Otro escenario clínico que se puede emplear, el encefalitis, en el cual podemos observar a su imagen del lado izquierdo un patrón metabólico cerebral anormal con pérdida de la regionalización. En este caso se manifiesta con zonas de hipometabolismo versus un metabolismo cerebral normal acorde a la edad en el lado derecho. Es entonces donde podemos también ver antes de los cambios anatómicos cómo se puede ver alterada una imagen funcional. En el rol de los síndromes paraneoplásicos, podemos ver en este paciente enviado por un deterioro cognitivo rápidamente progresivo, se sospechaba de una demencia versus una encefalitis. Se le realizó un PET de cuerpo completo y pudimos identificar una zona de incremento anormal del metabolismo a nivel del tórax
y el patrón metabólico cerebral perdido a nivel cortical, y a la correlación con las imágenes anatómicas pudimos ver un nódulo pulmonar solitario hipermetabólico en el lóbulo superior izquierdo y esa pérdida de la regionalización cortical con hipometabolismo moderado hacia la región orbitofrontal y esa región mesial temporal bilateral. Muy bien, ahora vamos a hablar de los aminoácidos. Los aminoácidos principalmente están incluidos en el transporte cerebral por receptores específicos. Este va a ser expresado en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica. Los aminoácidos intervienen en procesos celulares como síntesis de proteínas, metabolismo energético y la señalización celular. Es así como las fuentes de carbono lo utilizan para el crecimiento celular y la neurotransmisión. Entonces va a ser incorporado a través de la neurona y del sistema nervioso central, va a atravesar la barrera hematoencefálica por una difusión pasiva y a través de receptores específicos. Los receptores específicos son los ASCT o los de alalina, serina, cisteína y los LAT, principalmente sobreexpresados en los tumores, que son los LAT1. Estos van a tener diferente afinidad por los diferentes aminoácidos. Y así bien, la biodistribución, vamos a tener, la biodistribución va a variar en la expresión de estos receptores y la afinidad de los mismos. Si bien tenemos la metionina, la tirosina y la dopa como aminoácidos que nos pueden ayudar en la evaluación tumoral cerebral. Las indicaciones del PET aminoácido en el área de la neurooncología, vamos a profundizar en la metionina, que es el de los aminoácidos más estudiados junto con la tirosina, en el cual podemos ver que según su grado histológico van a tener y las características moleculares, podemos ayudarnos a predecir esto sin necesidad de una biopsia o mucho antes de la biopsia. Los tipos, hablando de los oligodendrogliomas, se posicionan en relación a su consumo por el submax. Un grado 2 va a tener mucho menor captación versus un grado 3, aunque va a haber una ventana en el que pueden igualarse en cuanto a grados de captación. Y muy bien, para hablar de otros astrocitomas, como un astrocistoma difuso que tenga mutación del IDH o que sea IDH wild type, versus un grado 3, igual con mutación del IDH o con wild type, versus un astrocitoma difuso IDH grado 4 y el más captante que sería en este caso el glioblastoma grado 4 IDH wild type. Es así como vemos que a mayor grado de la OMS, mayor grado tumoral, mayor porcentaje o probabilidad de captación de la metionina o de los aminoácidos. Y es así que las indicaciones del PET con aminoácidos en la neurooncología vienen para el diagnóstico primario, igual, clasificación tumoral, uno de bajo versus uno de alto grado, para la ayuda pronóstica, la biopsia guiada y la extensión tumoral y la planeación de la radioterapia en el diagnóstico. En cuanto en el tratamiento, se puede evaluar la persistencia de la enfermedad postquirúrgica, evaluar la respuesta al tratamiento y diferenciar la recurrencia versus la radionecrosis. Aquí tenemos un rendimiento diagnóstico de los radiotrasadores PET en tumores cerebrales. En la evaluación de las lesiones intracranianas vamos a ver que los mejores radiotrasadores para el rendimiento en esta área van a ser la metionina y la fluoretiltirosina. En la delimitación tumoral vamos a tener a la metionina con sus diferentes sensibilidades y especificidades, y el grado tumoral, el que más nos va a ayudar va a ser la metionina con una sensibilidad del 94 y una especificidad del 72%. También, para diferenciar la progresión y los cambios post-tratamiento, vemos que los aminoácidos son superiores al comparar con el FDG en cuanto a sensibilidad y especificidad, siendo dentro de los aminoácidos el que muestra mayor rendimiento diagnóstico en este campo, la tirosina, y posteriormente la metionina. ¿Cómo nosotros podemos delimitar estas áreas o cómo podemos ayudarnos a diagnosticar un glioma con los PET de aminoácidos? Es utilizar un área volumétrica contralateral de similar dimensión al área estudiada, en el cual vamos a
delimitar y vamos a trazar diferentes áreas de interés en la cual vamos a sacar proporciones de tumor versus el fondo y vamos a tener algunas razones, algunos valores y vamos a poder dilucidar entre las diferentes radiotrazadores en cuanto entre diferenciar un glioma versus lesiones no neoplásicas en cuanto a la extensión tumoral, el grado tumoral o la recurrencia. Dependiendo para cada radiotrazador, va a tener un valor diferente y específico. Aquí les tengo un ejemplo de un PTRM con metionina en el cual se solicitó para evaluar la respuesta al tratamiento. Este es un paciente que ya había tenido cirugía y radioterapia neoadyuvante de un glioblastoma difuso y querían saber si este paciente tenía persistencia de la enfermedad. Muy bien, a la correlación con la metionina podemos ver que no todas las zonas de realce al gadolíneo concuerdan con la zona de actividad tumoral. Si vemos bien con la metionina, esta zona de incremento de la captación anormal y algunas pueden concordar con en la secuencia con la difusión en las áreas de hiperintensidad. Aquí tenemos otro corte en el cual podemos ver esta lesión a nivel occipital y la restricción a la difusión. En el ámbito de la recurrencia, también tengo otro caso en el cual los tumores de alto grado pueden presentar reforzamiento heterogéneo y también la captación de metionina puede manifestarse en regiones específicas y va a ser independiente de las porciones de realce. Así bien, podemos ver que este paciente recurrió después de 6 años de no haber tenido estar libre de enfermedad. Vemos las diferentes zonas hacia la región parietal. Miren, entonces es muy importante y el valor diagnóstico que le da en los radiotrazadores, sobre todo hablando de este caso, con el PET de aminoácidos. Este es el caso de un astrocitoma anaplásico derecho que fue desde el año 2007, había permanecido libre de enfermedad y sospechaban de recurrencia por algunas manifestaciones clínicas. Podemos ver hacia el giro poscentral derecho esta zona de incremento anormal de la captación de la metionina y también es muy valiosa ya que generalmente no tiene tanta acumulación como el FDG de la corteza cerebral de forma normal y podemos ver una relación tumor-fondo adecuada. En cuanto a la respuesta al tratamiento, también podemos el rol de los PET con aminoácidos. Aquí tenemos el caso de un glioblastoma en tratamiento con bevacizumab. Podemos ver esta zona de incremento de la captación hacia la región temporal inferior a hipocampo izquierdo. Y 8 meses posterior se envía a evaluar la respuesta al tratamiento, en el cual podemos ver, se realiza un PET-CT de cráneo en el cual podemos ver estas áreas de incremento de la captación muy evidentes y una nueva hacia el asta frontal izquierda. Esta área primaria había progresado hacia la región temporal, hipocampo, parietal, occipital y ya está con datos de cruzamiento de la línea media. Aquí les tengo una imagen comparativa en la evaluación de la respuesta al tratamiento que nos proporciona el PET con metionina. Muy bien, vamos a hablar de otro radiotrazador, que es el caso de los receptores de somatostatina, en el cual se va a, el principio biológico es la sobreexpresión de estos receptores en meningiomas, astrocitomas, glioblastomas. Las ventajas del PET de somatostatina nos va a ayudar a delimitar el volumen tumoral para determinar un tratamiento, cambios en el manejo en un tratamiento en un 73%, para ver si existe algún involucro óseo, correlación también entre la captación y el tejido viable y la posibilidad de la terapia dirigida con péptidos radiomarcados. Esta es otra ventaja de la somatostatina, pero como pudimos ver, tiene indicaciones en meningiomas, astrocitomas y algunos glioblastomas. Este es el caso de un meningioma en cual podemos observar una zona de incremento de la captación hacia la región orbitaria izquierda y se puede ver adecuadamente gracias a la resonancia magnética el involucro óseo y las estructuras vasculares y nerviosas que puedan involucrar.
Hablando de otro radiotrazador, que es la colina, se basa en el principio de que todas las células van a utilizar la colina como precursor de la síntesis de fosfolípidos. Esto es para las membranas celulares. Entonces, la sobreexpresión de la colinquinasa va a hacer que este radiotrazador se acumule en estas células. Generalmente van a ser las células tumorales las que van a ser las que están produciendo mayor cantidad de membranas. Así también el acetato sigue un principio muy similar, ya que el acetato se va a incrementar en las células con sobreexpresión de la enzima de la acetilcoenzima A sintasa y va a convertir a la acetilcoenzima A. Estos van a participar en la incorporación de la membrana del acetato y formar fosfolípidos en las membranas celulares. Es así como también tenemos imágenes moleculares con acetato y colina, que son muy buenas y nos ayudan a evaluar también a los tumores cerebrales. Las indicaciones de un PET colina acetato nos ayudan también en el diagnóstico primario, la clasificación tumoral, pronóstico, biopsia guiada, diagnóstico diferencial de recurrencia versus radionecrosis y a evaluar la respuesta al tratamiento. Aquí tenemos una imagen muy representativa en la evaluación de un tumor primario, en el cual podemos ver esta zona de incremento de la captación. Es muy importante recalcar que los resultados dependen de los metaanálisis revisados, como se les fue proporcionando, y de la biodisponibilidad del país y del momento en el que se realiza el estudio. Este es el caso de una fluorocolina, en el cual podemos ver en la imagen izquierda esta zona de incremento de la captación hacia la región parieto-occipital izquierdo y la adecuada correlación con el T1 contrastado de un glioblastoma tras una resección quirúrgica. Podemos ver que no todo el hecho quirúrgico tiene em, persistencia de la enfermedad, sino que son ciertas áreas las que tienen zonas de incremento de la concentración de la fluorocolina. Otro radiotrazador utilizado también es la timidina en el caso de la proliferación celular. La pirimidina se utiliza como la síntesis o precursora del DNA y la proliferación celular. Entonces, zonas que tengan incremento de esta timidina, la timidinquinasa va a ser la que va a metabolizar a esta 18-fluortimidina. Este es el caso en la sospecha de recurrencia en el cual se había realizado un PET-CT con FDG en un paciente con un glioblastoma y se había dado como libre de la enfermedad. 12 meses después sospechan de recurrencia y se realiza un PET con FLT y podemos ver cómo cambia la biodistribución porque es otro radiotrazador y podemos ver la adecuada relación tumor-fondo en la cual la lesión que estaba hacia la región parietal tenía un submax de 1.4 y el fondo del 0.3. Eso nos da un índice lesión-fondo de 4.8. Y este caso fue un caso de la recurrencia de la enfermedad. Es así de forma muy rápida como las ventajas de los métodos híbridos conjuntan la habilidad de la resonancia magnética o de la tomografía contrastada a través de los diferentes métodos, utilizar, vaya, las fortalezas de ambos métodos junto con los radiotrazadores, ya sea en sus la resonancia magnética en sus diferentes secuencias, difusión, tensor difusión, coeficiente de difusión aparente, y los diferentes radiotrazadores PET que pudimos ver, como el metabolismo de la glucosa con el FDG, la síntesis de aminoácidos como la metionina o la fluoretiltirosina, también la dopamina, raclopide. Hay diferentes radiotrazadores que se pueden utilizar en el entorno oncológico y precisamente la fusión de estas imágenes híbridas nos puede proporcionar muchísimos datos adicionales y propiciar, como vimos, desde el diagnóstico, tratamiento, evaluación de la respuesta al tratamiento, sospecha de recurrencia versus radionecrosis. Todas estas grandes ventajas nos pueden proporcionar los métodos híbridos. Y es así como concluyo. Les agradezco mucho su atención y recuerden que la fusión nos da mucho poder diagnóstico.
Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ubi. Tiene toda la razón. La fusión nos va a ayudar mucho. Eh, la siguiente plática va a ser del doctor Yukiyoshi Kimura Sandoval. El título de la plática es Un nuevo horizonte en la caracterización de gliomas, progresión contra cambios posquirúrgicos. El doctor Kimura es egresado de la Universidad Anáhuac del Norte. Hizo la residencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él es especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica y actualmente está haciendo el fellow en resonancia magnética en el grupo CT Scanner. Por favor, doctor Yuki. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer al doctor José Luis y Sergio Criales por la amable invitación de participar con ustedes el día de hoy en este webinar. El día de hoy veremos una nueva modalidad híbrida de imagen que ya ha llegado a nuestro país, que es la PET-resonancia, la cual abre un nuevo panorama o un nuevo horizonte en la caracterización de gliomas. Los objetivos de esta charla serán comprender las indicaciones clínicas de la PET-resonancia en el estudio de gliomas, conocer los pitfalls del carbono 11-metionina como radiotrazador más utilizado, proponer un protocolo de adquisición de la PET-resonancia con secuencias avanzadas de resonancia magnética, comprender el rol de la PET-resonancia en el diagnóstico de gliomas y discutir el valor de la PET-resonancia en la evaluación de respuesta al tratamiento. Las indicaciones clínicas de la PET-resonancia en el estudio de gliomas van a consistir o dividirse en tres grandes rubros. Respecto al diagnóstico primario, la PET-resonancia va a tener un papel fundamental en la diferenciación de tejido tumoral contra tejido no tumoral, así como en la diferenciación de tumores de alto contra bajo grado, que impactarán significativamente en el pronóstico y en la sobrevida del paciente. Va a ser útil para definir el sitio óptimo de biopsia, la extensión tumoral para la planación quirúrgica y de radioterapia. Respecto a la recurrencia tumoral, va a tener un gran peso en la diferenciación de cambios inducidos por tratamiento contra recurrencia de los gliomas. En la terapia y monitoreo es muy útil en la respuesta a tratamiento y para valorar transformación maligna de gliomas de bajo grado. Es importante conocer que otras lesiones también pueden tener una concentración, sin embargo, menos focal con submax menores respecto a los gliomas, como son los abscesos, la infección o inflamación, los hematomas, las enfermedades desmielinizantes y la radionecrosis. La PET-resonancia con carbono 11-metionina es una modalidad híbrida que tiene una alta exactitud diagnóstica en gliomas para valorar la extensión de la lesión y el grado tumoral y un gran impacto en la planeación de biopsias y quirúrgica. Su alta especificidad se atribuye a la captación predominante en células gliales malignas, las cuales se correlacionan con el índice de proliferación de Ki-67. Comparado con otros trazadores como 18F, FDG, existe una mayor exactitud en el diagnóstico, grado, valoración de recurrencia y de respuesta a tratamiento con carbono 11-metionina. Es por ello que podemos decir que un estudio negativo excluye un glioma de alto grado con una alta especificidad, al igual que un oligodendroglioma. Un estudio positivo, por su contraparte, tendrá un alto valor predictivo positivo para un proceso neoplásico. Las áreas focales con mayor captación, también conocidas como hotspots, deben usarse para guiar las biopsias dirigidas. El protocolo consiste en una adquisición estática de una cama con una duración aproximada de 20 minutos, obtenida 10 minutos posteriores a la inyección del radiofármaco. Esto con fines comparativos con estudios futuros, de acuerdo a la Sociedad de Imagen Molecular Europea.
De manera simultánea, en estos 20 minutos se obtienen imágenes ponderadas en T1 con secuencias volumétricas, axial T2, un flare volumétrico, una susceptibilidad magnética y difusión, la cual incluye un tensor de difusión. Durante la administración de material de contraste, usamos una perfusión de contraste de susceptibilidad dinámica, hacemos secuencias volumétricas post-contraste, al igual que adquisiciones en los 3 planos, y una espectroscopia multivoxel. En caso de que sea necesario, realizamos adquisiciones tardías entre 60 y 90 minutos posteriores a la inyección del contraste para realizar o valorar los mapas de respuesta a tratamiento. Acá les enseño una paciente femenina de 75 años de edad, la cual se presentó con cefalea y acudió a nuestro centro. En la imagen de la izquierda, ustedes pueden observar en una secuencia T1 contrastada cómo esta lesión presenta un reforzamiento periférico nodular con un centro hipointenso sugestivo de necrosis. Esta lesión en la secuencia FLAIR se asocia a un edema perilesional significativo. Es muy importante que ustedes tengan presente este concepto, que el edema vasogénico, a pesar de que no revele una alteración de la barrera hematoencefálica, contiene islotes de células tumorales agresivas y altamente proliferantes que incrementan el riesgo de recurrencia local. Esta es una imagen de la revista de Science, donde podemos delimitar el núcleo tumoral con la línea rosa punteada. Observen cómo a nivel del centro del núcleo habrá una mayor concentración de células gliales malignas. Hacia la periferia vemos que esta concentración disminuye de una manera no significativa. Con la línea punteada amarilla estamos valorando la zona del edema perilesional. Vean cómo persiste una menor concentración de células malignas en esta zona de edema, y aún más allá de la zona del edema podemos encontrar presencia de estas células. Todo esto conlleva un incremento en el riesgo de recurrencia. En el 80% de los casos de recurrencia, el glioma recurrirá dentro de los 2 centímetros adyacentes a los márgenes tumorales que presenten contraste, por lo cual siempre estas zonas deben de ser analizadas con gran detalle. La resonancia magnética convencional o morfológica representa únicamente un enfoque simplificado que no refleja las características biológicas ni histológicas de la lesión. Es por ello que debemos hacer secuencias de resonancia magnética avanzada, como en este caso, ustedes están observando en su izquierda una secuencia de difusión y un coeficiente de difusión aparente. Por medio de la secuencia de difusión podemos estimar el movimiento browniano de las moléculas de agua en los tejidos biológicos y nos permite calcular y mapear el ADC del volumen objetivo respectivo, que va a reflejar la arquitectura tisular microscópica correspondiente del tumor. Las secuencias volumétricas van a ser de gran utilidad, ya que habrá una atrofia de la sustancia blanca circundante, como en este caso de la paciente que les mostré. Vemos cómo existe una disminución muy marcada, más allá de 5 desviaciones estándar en la sustancia blanca. Por medio de la espectroscopia, los metabolitos se pueden caracterizar por el desplazamiento químico único. En este caso, ustedes pueden visualizar cómo en los mapas de colina existe un incremento muy marcado, sobre todo predominantemente hacia el borde inferomedial de este tumor. Los tumores malignos van a mostrar un incremento en la concentración de colina, que es un marcador de proliferación de membrana, mientras que habrá una disminución en el L-acetil-aspartato, que es un marcador de viabilidad neuronal. Existen diversos puntos de corte, sin embargo, una relación de colina N-acetil-aspartato mayor a 2 sugieren un glioma de alto grado. Vean cómo en este caso existe una pérdida del ángulo de Hunter atribuido a un incremento muy significativo en la concentración de colina y una disminución de N-acetil-aspartato, así como presencia de lactato a nivel de esta lesión. Se han descrito mutaciones específicas que tienen un impacto
en el pronóstico de la sobrevida del paciente. Una de ellas es la mutación de isocitrato deshidrogenasa, la cual por medio de espectroscopias en altos campos magnéticos, es decir, en resonadores de 3 teslas, nosotros podemos determinar si existe un incremento en la concentración del oncometabólito 2-hidroxiglutarato que nos refieran una presencia de esta mutación. Esto es importante, ya que como ustedes pueden observar, la sobrevida a 5 años es mucho mejor para aquellos gliomas que muestran una mutación positiva para isocitrato deshidrogenasa al compararlo con cepas salvajes. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer al procesar estas espectroscopias en softwares avanzados. Nosotros podemos delimitar con una gran precisión un incremento en la concentración del oncometabólito 2-hidroxiglutarato que nos determina una mutación positiva para isocitrato deshidrogenasa y por ende confiere un mejor pronóstico al paciente. Es tal el impacto de determinar la presencia de esta mutación que en la antigua clasificación de la OMS del 2016, desde el astrocitoma difuso grado 2 hasta el glioblastoma, se subdividía dependiendo de la presencia u ausencia de la mutación. En la última actualización de la OMS en junio del año pasado, se cambió este concepto y actualmente un glioblastoma debe de ser una cepa salvaje con ausencia de esta mutación que le confiere una categoría 4, un grado 4. La perfusión por contraste de susceptibilidad dinámica, también por medio de mapas cualitativos del volumen y flujo sanguíneo cerebral, nos permitirán valorar si existe un incremento en estos valores. De la misma manera, nosotros podemos trazar regiones de interés como en estos casos, en estos mapas o en las secuencias T1 contrastadas y compararlos con el tejido sano contralateral para obtener valores cuantitativos. En este caso, con la línea continua, ustedes pueden observar el tejido tumoral siendo comparado con el tejido parenquimatoso sano del lado contralateral, con un incremento del volumen sanguíneo cerebral relativo de 463%. Un punto de corte de 1.75 proporciona una sensibilidad y un valor predictivo positivo muy alto del 95 y 87% respectivamente. El tensor de difusión evalúa la dirección y el movimiento fisiológico de las moléculas de agua y nos proporciona imágenes de tractos de materia blanca dentro del sistema nervioso central. En estas imágenes ustedes pueden ver los tractos de proyección en azul, de conjunción en rojo y de asociación en verde, y podemos observar cómo existe infiltración hacia estos tractos en el hemisferio cerebral derecho. Esto tiene un gran impacto en el abordaje quirúrgico, ya que se ha visto que la mediana de sobrevida, sobre todo en el posoperatorio temprano y mediano, es mejor cuando es valorado con una resección tumoral asistida por tensor de difusión contra una resección tumoral no asistida. Acá estamos observando el MIP de carbono 11-metionina de este paciente, donde podemos visualizar que existe una concentración focal del radiofármaco. El carbono 11-metionina va a tener un alto impacto en la definición del volumen del tumor, ya que la mejorará en el 88% de los tumores comparada con la resonancia magnética. Acá estamos observando una fusión de una secuencia T1 contrastada con el PET con carbono 11-metionina, donde podemos ver la concordancia que existe entre las zonas de reforzamiento nodular periférico con la concentración, con la captación del radiofármaco. En tumores gliales negativos con 18-FFDG, el carbono 11-metionina tiene un incremento en la captación del 92% de ellos y su ausencia de captación en lesiones no tumorales, lo que le brinda una especificidad del 100%. Vemos imágenes estáticas con una dirección cefalocaudal, donde podemos observar estos hallazgos con mayor precisión. Este es otro caso de un paciente masculino de 56 años de edad, donde el cual fue referido a nuestro centro con una resonancia magnética externa, donde se visualizaba una lesión talámica izquierda. En este caso, se vio un reforzamiento nodular a nivel del tálamo,
que se acompañaba de discreto edema vasogénico. Sin embargo, en las secuencias avanzadas no vemos que se acompañe de una restricción molecular ni un incremento en el volumen sanguíneo cerebral relativo. Elaboración de espectroscopia, vean en comparación al caso contrario que les había enseñado, como en este caso el ángulo de Hunter se encuentra preservado con una concentración de colina y relación colina en acetilaspartato dentro de parámetros normales. En este paciente se realizaron mapas para valorar la respuesta a tratamiento, donde se obtienen imágenes contrastadas en T1 posteriores entre 3 a 5 minutos posterior a la aplicación de contraste y posterior a 60 a 90 minutos. Vean cómo el contraste persiste posterior a 1 hora de la adquisición, lo que nos refiere que se trata de cambios fibróticos. Y en los mapas de color, estos se muestran en color rojo, que nos refiere que no hay lavado. Esto fue descrito inicialmente por el grupo de Israel, en el cual se determinó que esta técnica tiene una sensibilidad del 100% y un valor predictivo del 92%, en comparación con el volumen sanguíneo cerebral relativo, que tienen una sensibilidad y valor predictivo positivo del 51 y 96% respectivamente. Acá estamos observando secuencias en T2 con la fusión con el PET, donde podemos visualizar que no existe un incremento focal en la captación del radiofármaco, únicamente una captación fisiológica a nivel de los tálamos. Esta es una fusión del PET con secuencias T1 contrastado, donde nuevamente no vemos este incremento focal que veríamos en tumores gliales, y en este caso el paciente comentó que había sido tratado con Gamma Knife para tratarse una neuralgia del trigémino. Acá les muestro otro segundo caso de una paciente femenina de 39 años, la cual fue referida a nuestro centro por una lesión intraaxial frontoinsular derecha. Inicialmente se realizó un PET con 18 FFDG, donde únicamente se observó un metabolismo similar al de la corteza cerebral. En una secuencia FLAIR volumétrica pueden visualizar la intensidad de señal como es idéntica a la de la corteza cerebral. En un segundo tiempo se realizó un PET con carbono 11 metionina, donde podemos visualizar en la fusión que no existe un incremento en la concentración del radiofármaco. Únicamente se ve una captación fisiológica similar al resto de la sustancia gris. La PET-resonancia también tiene y desempeña un papel fundamental en la valoración de recurrencia contra pseudoprogresión. Acá les muestro el caso de un paciente con recurrencia muy marcada. Se trata de un masculino de 79 años con antecedente de glioblastoma posquirúrgico, posquimio y radioterapia, donde podemos ver lesiones que muestran reforzamiento nodular a distancia y a nivel del lecho quirúrgico. Al fusionarlas con una secuencia FLAIR, estas se asocian a un edema perilesional significativo y a un incremento en la concentración de colina de predominio y porción medial. Vean cómo la relación entre colina y N-acetilespartato se encuentra incrementada de manera significativa, al igual que este tumor se acompaña de presencia de lactato. Estas lesiones en la secuencia de difusión muestran una restricción molecular que se acompaña de un incremento cualitativo en el volumen sanguíneo cerebral relativo. Acá estamos observando un tensor de difusión. Nuevamente podemos visualizar cómo existe una marcada disminución en la fracción de anisotropía, principalmente en las fibras de conjunción mostradas en rojo y de asociación mostradas en verde. Por ello, podemos decir que la resonancia magnética avanzada tiene una mayor precisión diagnóstica que la resonancia magnética morfológica para la valoración de la respuesta al tratamiento. Observen cómo incrementa tanto la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética en el diagnóstico al usar secuencias de resonancia magnética avanzadas. En el MIP con carbono 11 metionina pueden visualizar cómo existe una sobreexpresión de receptores de aminoácidos tipo LAT
que se asocia a una captación focal del radiofármaco en estas lesiones. Acá ustedes pueden visualizar imágenes comparativas fusionadas con una secuencia T1 contrastada. Las imágenes de la izquierda corresponden a una secuencia de difusión, donde vemos las lesiones con una marcada restricción molecular, un reforzamiento y una captación focal del radiofármaco. Lamentablemente, no todos los casos de recurrencia o pseudoprogresión son tan marcados y en algunos casos queda mucha duda. Observen este caso de un paciente masculino de 42 años, donde pueden visualizar un pequeño reforzamiento en el lóbulo parietal derecho, el cual se asocia a discreto edema vasogénico. En las secuencias de perfusión por contraste de susceptibilidad dinámica, en el mapa de volumen sanguíneo cerebral no se observa de manera cualitativa un incremento significativo a nivel del tumor. Lo mismo sucede al cuantificar el volumen sanguíneo cerebral relativo. Observen cómo en la región de interés amarillo, que corresponde con el tumor, el volumen sanguíneo cerebral es incluso menor al compararlo con el tejido del parénquima contralateral. Sin embargo, en el MIP y en la adquisición de la cama del PET, podemos visualizar cómo existe un incremento focal a nivel de estas lesiones, el cual correlaciona con las zonas de reforzamiento nodular. Con estos hallazgos nosotros podemos sugerir con una mayor exactitud que los cambios que estamos observados se deban a una recurrencia tumoral sobre una pseudoprogresión por radioterapia. Es muy importante realizar adquisiciones con secuencias volumétricas en los 3 planos para incrementar la sensibilidad de esta técnica. La resonancia magnética funcional nos permite, por medio de estímulos, localizar zonas elocuentes que interesen a los neurocirujanos, como en este caso con paradigmas de movimientos de manos, estimulan la corteza motora, así como con paradigmas de comprensión verbal, la corteza del lenguaje. Podemos usar otros paradigmas como la comprensión de lectura y el movimiento de lengua. Con este caso finalizo mi presentación. Este es un caso de un paciente masculino de 70 años con antecedente de glioblastoma, postquirúrgico y posttratamiento, postquimio y radioterapia. Estamos observando una secuencia T1 contrastada donde vemos cambios postquirúrgicos a nivel del lóbulo y giro temporal derecho, donde únicamente se visualiza un discreto reforzamiento adyacente al lecho quirúrgico, como lo podemos visualizar en estas imágenes. Estos cambios los podríamos observar tanto en una recurrencia como en cambios por radioterapia. En los mapas tanto de flujo como de volumen sanguíneo cerebral no existe un incremento significativo de estos valores. Al hacerlo de manera cuantitativa, observen cómo estamos trazando las regiones de interés con rosa y en amarillo en las porciones que muestran un reforzamiento de la secuencia T1 contrastada. Con las líneas continuas podemos visualizar el tejido tumoral comparándolo contra las líneas puntuadas del parénquima contralateral sano. Vemos que estos valores se encuentran incluso disminuidos al compararlos con el tejido cerebral sano, del 93% y del 68% respectivamente para cada región de interés. Por medio de la espectroscopia multivoxel nos observa un incremento significativo en la concentración de colina. Aquí radica la importancia de la imagen híbrida morfológica con las secuencias avanzadas de resonancia magnética y la imagen molecular, ya que al comparar estas imágenes con las fusiones podemos determinar cómo existe una concentración o una captación focal del radiofármaco en este nivel, lo que nos ayuda para sugerir que este caso se trate de una recurrencia tumoral.
Observen el seguimiento a 4 meses posteriores, donde ahora sí podemos visualizar un incremento muy marcado en la concentración de colina a nivel del lecho quirúrgico, así como un mayor reforzamiento, y de la relación colina-N-acetilaspartato de hasta 14 veces prácticamente. En la fusión con carbono C-metionina, PET y T1 contrastados, podemos observar cómo no únicamente existe un incremento en la extensión, sino también en la captación del radiofármaco a nivel de los forceps mayores y del giro hipocampal derecho. Nuevamente, podemos visualizar este reforzamiento nodular adyacente a los cambios quirúrgicos y cómo se asocia a una mayor captación del radiofármaco que refieren una recurrencia del glioma. Algunos puntos importantes que hay que recordar es que es importante conocer las indicaciones clínicas de la PET-resonancia para determinar qué pacientes se beneficiarán de esta nueva técnica de imagen. Comprender la fisiología y la absorción del carbono 11-metionina es vital para evitar caer en pitfalls. El carbono 11-metionina es el radiotrazador más utilizado y disponible para el estudio de gliomas en nuestro país. La resonancia magnética, a pesar de que tenga una excelente capacidad para delinear tejidos blandos, no va a ser por sí sola adecuada para el diagnóstico o el seguimiento de los gliomas. Es por ello que debemos de aplicar secuencias de resonancia magnética avanzada, ya que no serán únicamente útiles para el diagnóstico, sino que también brindarán una gran utilidad en el seguimiento del paciente y en la planeación quirúrgica y de la radioterapia. Junto con el carbono 11-metionina, la PET-resonancia proporciona una alta resolución espacial y un estado fisiológico de la enfermedad con una alta precisión. En campos resonadores de alto campo magnético de 3 Tesla, la espectroscopía dedicada puede sugerir mutaciones específicas, sobre todo en la determinación del oncometabolito 2-hidroxiglutarato, que nos permite determinar una mutación de isocitrato deshidrogenasa positiva, que por ende tendrá un mejor pronóstico para el paciente. Con esto finalizo mi plática, espero haya sido de su agrado y de utilidad. Muchas gracias.